Bueno, entonces, Ya preguntamos en el grupo a ver quién más va a ingresar, profe. listo. De todas maneras estoy grabando y yo la subo a YouTube porque en algún momento alguno de pronto necesite retomar la clase. Entonces, como les decía, ustedes en algún momento, ya sea en esta carrera o en otras, van a realizar una investigación. Entonces, los profesores de metodología de la investigación, que ya en el último trimestre tienen que hacer eso, nos han pedido a los de técnicas de estudio que ustedes por lo menos ya lleven como un conocimiento un poco más avanzado en el tema de la pregunta de investigación, el objetivo, la idea de investigación, para que no sea tan duro pues ese tránsito allí, no se demoren tanto haciendo ese trabajo. Entonces, ese es un tema, por decirlo algo así, ladrillo, ¿sí? Entonces, no es un tema que a todo el mundo pues tenga pues como la habilidad de desarrollarlo rápidamente. Entonces yo les hice una lección que traté que fuera muy didáctica, muy dinámica para que ustedes puedan adelantar ese trabajo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir la presentación del tema. Listo. ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Bueno, la lección se llama Investiga, despierta tu creatividad. Entonces, en esa investigación, les voy a pedir que ahorita que vean las palabras que les voy a mostrar, me digan qué se les viene a la cabeza con esas palabras. Entonces, la primera palabra es, ¿qué es una idea? Para ustedes, ¿qué es una idea? Muchachas. Algo que me va a permitir conseguir un fin. Sí, bueno. Ahora, ¿qué es eso de investigar? Indagar, averiguar, crear hipótesis. Muy bien, sí. ¿Y un objetivo? Es lo que queremos alcanzar pues, en determinada situación, lo que nos proponemos alcanzar. Muy bien. Listo, ¿A bueno. dónde quiero llegar? Ok, muy bien. Ahora, voy a reducir aquí. Vamos a mirar entonces qué es. Yo se los hice en documento para que ustedes puedan volver a leerlo y puedan realizar su trabajo. Entonces, una idea es la representación mental de algo, ya sea material o inmaterial, real o imaginario. Eso se llega tras la observación de un fenómeno, o sea, uno tiene ideas porque están sucediendo determinados fenómenos. Entonces les pongo un ejemplo. ¿Qué está de moda en este momento en el mundo? Pues el tema de la pandemia. Entonces, a la gente se le ocurre desde el tema de la pandemia crear unas ideas de protección. Entonces uno ve ideas novedosas de gente haciendo máscaras, de gente haciendo cabinas para que el personal pase por una cabina y se desinfecte. ¿Sí? Esas ideas llegan, ¿por qué? Porque hay una observación de un fenómeno. Ahora, ¿qué es investigar? Es la sistematización de la curiosidad. Yo tengo una idea de algo, ¿sí? Porque tengo curiosidad de algo y yo necesito sistematizar eso. Entonces yo debo hacer una investigación. Entonces esa investigación me trae unos pasos. Aquí nosotros solamente vamos a ver 2 pasos porque la investigación es un tema muy amplio, o sea, primero tienes que definir tu idea y luego tienes que definir tu problema y tu objetivo y luego tienes que definir la metodología de la investigación y qué tipo de investigación va a ser y cómo voy a recolectar la información y el análisis. Entonces, esa investigación es la sistematización de eso, ¿sí? Entonces, cuando yo investigo, tengo que definir un problema, ¿sí? O una pregunta de investigación, que en este caso viene siendo lo mismo.
¿Y qué es un objetivo? Pues como objetivo se denomina el fin al que se desea llegar. Para usted hacer esa investigación tiene que plantearse un objetivo de a dónde quiere llegar. Vamos a mirar un ejemplo, 4 ejemplos de preguntas de investigación, ¿sí? En algún momento ustedes van a tener que formular una pregunta de investigación en su carrera o en otra carrera. Es probable que en esta de pronto les toque hacer alguna investigación. Entonces, miremos aquí ejemplos desde diferentes contextos. Ejemplo 1. La autoestima ejerce una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes bugueños pertenecientes al grado 11 de la institución educativa académica. Ejemplo 2. La literatura infantil colombiana del año 2020 ha sido un instrumento pedagógico para la promoción de las relaciones psicoafectivas entre padres e hijos. Ejemplo 3. ¿Qué importancia dan los directivos de la empresa Pío 12 a la innovación por diseño como estrategia para potenciar la capacidad competitiva empresarial? Y finalmente el 4. ¿Cuál es la prevalencia de tratamiento de fisioterapia en el dolor lumbar de niños y adolescentes? Y mire que son totalmente campos distintos. Hay uno que está en el campo de la psicología, otro que está en el campo de la cultura, otro que está en el campo de lo empresarial y otro desde el campo de la salud. Desde cualquier campo yo puedo generar una pregunta de investigación. Ahora que ya vimos esos ejemplos, entonces vamos a mirar cuáles son los pasos. El primer paso es tener una idea, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los motivos para tener una idea? Existen diferentes motores para tener una idea. Primero, pues está la inspiración, ¿sí? Hay unos intereses personales del investigador. Esos intereses personales son desde el campo profesional, académico, ¿sí? Emocional, ¿sí? Quiere investigar algo. Hay una necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita investigar en temas poco estudiados para saber qué podemos descubrir o cómo podemos mejorar algo. Necesidad de resolver una problemática, como lo que está pasando ahora con la pandemia. Prevenir un brote epidémico de cierto virus. O sea, en este momento hay miles de investigadores tratando de encontrar una vacuna. Entonces, para eso tienen que estar haciendo unas investigaciones, tienen que tener unas metodologías. Está el tema de la oportunidad. En el tema de la oportunidad es cuando desde tu campo laboral puedes acceder a algo que te interesa y quieres aprovechar esa oportunidad para investigar. Y en el campo de la conceptualización, está entrando alguien, Geraldine Carrillo, listo. Y en el campo de la conceptualización es para detectar un fenómeno o problema de investigación que se requiere indagar más. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo primero que tengo que tener es una idea. ¿Cómo desarrollo yo la idea? Aquí les muestro unos ejemplos de cómo se desarrolla una idea. Siempre para esa idea yo tengo que tener un interés personal, ¿listo? Y ya la puedo desarrollar teniendo en cuenta un campo, un problema, un tema científico. Va a depender mucho de donde yo me mueva. Entonces, en el caso del ejemplo que ustedes van a manejar, yo se los coloqué allí desde el campo o desde el problema. En el trabajo que ustedes van a hacer, van a encontrar esta matriz de estas 3 casillitas, donde ustedes van a colocar un interés personal. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Hay un interés personal del fútbol. Entonces la persona tiene un interés personal en el fútbol. ¿Por qué? Porque le gusta, porque tiene experiencia, bueno, por las razones que tenga. Y entonces va a enmarcar eso en un campo. ¿En cuál campo? En la medicina deportiva. Y con referencia a eso crea una idea posible. Esa idea es la eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas, técnicas para operaciones de meniscos, ¿sí? Ahí estamos hablando de unas ideas. También vamos a mirar uno desde el problema, ¿sí? Hay un interés personal por la educación de los niños. ¿Por qué? Pues porque la persona puede tener unos hermanos que son niños, o hijos, o sobrinos, y lo plantea desde un problema, el aprendizaje de niños hiperactivos. Entonces, hay unas ideas posibles y son métodos de enseñanza de la investigación
basados en la computación para niños hiperactivos en edad preescolar, efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad en niños especiales de primaria. ¿Sí? Hay unos ejemplos. Allí yo les dejo varios ejemplos para que ustedes muy juiciosas lean el documento, ¿sí? Pues porque si lo leemos todo, entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Cuando usted ya tiene una idea con este ejemplo, usted puede pasar al paso número 2, que es definir un objetivo y el problema de investigación. Hay personas que primero hacen el problema y luego hacen el objetivo. Y hay personas que primero hacen el objetivo y luego hacen el problema. En las literaturas académicas está de distintas maneras. Hay unos que dicen que primero se hace el problema y luego el objetivo, otros que el objetivo y luego el problema. No importa, es de la manera en la que a usted se le facilite más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que van de la mano. El problema y el objetivo siempre van a ir juntos. Entonces, vamos a hablar primero del objetivo, ¿listo? En el proceso de investigación, esos objetivos definen el rumbo que va a tomar la investigación. Los objetivos de investigación deben ser claros, precisos, realizables y su redacción exige la utilización de verbos en infinitivo, es decir, esos verbos que terminan en ar, er o ir. No es necesario escribir preámbulos al momento de redactar el objetivo, sino que usted puede iniciar de una con el verbo. ¿Listo? Acá yo les dejo unos ejemplos de verbos. Analizar, caracterizar, comparar, contrastar, definir, determinar, describir, diseñar. ¿Sí? Ustedes ya luego los revisan con más detenimiento. Cuando yo ya tengo pues identificado ese verbo, ¿sí? Es el que voy a escoger dependiendo pues de mi objetivo. Hay que tener en cuenta que los objetivos van en dos niveles, el general y el específico. En este caso solo vamos a llegar hasta el general, ¿listo? Pues porque la idea es que ustedes aprendan, hagan un objetivo con su problema, con su idea, y ya luego si ustedes más adelante deciden hacer una investigación, entonces ya ahondan más en los objetivos específicos, la metodología y demás. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el objetivo general refleja la esencia del planteamiento del problema. Por eso les decía que eso va muy, muy de la mano. Ahora hablemos del problema. En el problema de investigación, ¿sí? ¿Qué es eso del problema de investigación? Es estructurar más formalmente la idea de investigación. ¿Qué pasa? Esa idea de investigación yo la voy a convertir en un problema de investigación. ¿Listo? Esa es la idea con el problema de investigación. Hay unos criterios para hacer mi problema de investigación. El primer criterio es que debe expresar una relación entre dos o más variables. Es decir, yo voy a plantear en mis ideas siquiera 3 criterios básicos. Yo, en el ejemplo que les voy a colocar, hay 3 criterios, pero si ustedes quieren hacer uno con 2 criterios, lo pueden hacer, ¿listo? Pero la idea es que no pueden ser un solo criterio, tienen que haber una relación, ahorita vamos a ver el ejemplo. El problema debe estar formulado como pregunta, no es como el objetivo que de una se te va con el verbo, no. En el problema hay una pregunta, inicia con una pregunta. Y en el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar algo empírico, observable, es decir, yo no puedo crear una pregunta de investigación superflua o algo que ni siquiera existe, como el ejemplo que nos ponen aquí, ¿cuán sublime es el alma de los adolescentes? ¿Sí? Pues uno puede tener un concepto de que existe el alma, hay autores que dicen que existe el alma, sobre todo los filósofos, pero entonces es muy difícil hacer una investigación en la que probemos cómo funciona el alma y cómo existe. Entonces, tiene que ser uno muy concreto en lo que va a investigar. Les voy a dejar un método gráfico de cómo delimitar el problema, ¿sí? y su objetivo. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Supongamos que una estudiante le interesan, aquí se me fue esta N aquí.
le interesa el desarrollo humano personal, su propio género, o sea, el género femenino, y el divorcio. Y decide hacer una investigación sobre algo con eso. O sea, en sus ideas, ella quiere hacer algo sobre el desarrollo humano, sobre las mujeres y sobre el divorcio. ¿Por qué? No sabemos, ¿sí? Su idea puede deberse a que se divorció, a que trabaja en una comisaría de familia, a que trabaja por allá en una notaría, ¿sí? A que tiene muchas amigas que se han divorciado. Entonces, su idea tiene que ver con eso. Y ella necesita aterrizarla. Para aterrizarla vamos a utilizar esta matriz. Entonces, miren que hay 3 variables. La variable de desarrollo humano, la variable de mujeres y la variable de divorcio. En el cuadrito que yo les voy a dejar en la tarea que van a hacer, va a estar este mismo cuadrito. Entonces, en este cuadrito vamos a especificar. Desarrollo humano abarca muchas cosas, ¿sí? Cuando hablamos del desarrollo humano, hablamos desde distintas dimensiones. Entonces, el desarrollo humano desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde lo profesional, ¿sí? Desarrollo humano es un término muy amplio. Mujeres, pero ¿cuáles mujeres? ¿Las mujeres de qué ciudad? ¿Las mujeres de cuántos años? Y el divorcio, ¿de hace cuántos años el divorcio? No es lo mismo haberse divorciado hace 10 años, hace 5, que hace un mes. Entonces, en ese cuadrito vamos a especificar, vamos a ir aterrizando esas variables que se nos vinieron en nuestra idea. En el desarrollo humano, entonces después de que ya especifique, elegí que vamos a trabajar la autoestima. ¿Sí? La autoestima es uno de los elementos del desarrollo humano. Pero entonces, ¿en cuáles mujeres? En las caleñas. ¿Pero de qué edades? Entre 30 y 40 años. Y además le sumamos que sean con altos ingresos. Y en el divorcio vamos a decir que entonces es un divorcio 1 año o menos. ¿Listo? Ya esas 3 ideas que tengo las he logrado aterrizar gracias a este cuadrito. Después de que ya aterricé esas ideas, mira, estamos hablando de la autoestima, de unas caleñas y de un divorcio de menor a 1 año, puedo determinar mi objetivo. ¿Cómo arranco el objetivo? Con un verbo en infinitivo, ¿listo? Entonces, determinar qué efectos en la autoestima, mire, autoestima, provoca un divorcio reciente menor a 1 año en mujeres caleñas de 30 a 40 años de nivel socioeconómico alto. Ya tengo mi objetivo. Cuando yo ya tengo mi objetivo, entonces puedo formular el problema, que es prácticamente el mismo que el objetivo, ¿sí? Pero ¿en qué cambia? En que arranca con una pregunta. Y que claro, al arrancar con una pregunta, pues va a cambiar un poco su estructura. Entonces dice, ¿qué efectos produce en la autoestima de mujeres caleñas entre 30 y 40 años de nivel socioeconómico alto el divorcio reciente de menor a 1 año? Y de esa manera he formulado una pregunta de investigación. Claro, de ahí para allá ya se vienen los objetivos específicos y entonces de ahí para allá yo tengo que decir, bueno, y entonces cuál va a ser la metodología de mi investigación y entonces cómo lo voy a hacer, qué marco teórico voy a utilizar. Entonces ya tienes que llegar a hacer el otro paso que es la revisión bibliográfica. ¿Qué investigaciones han hecho sobre esto? Y luego entonces dice, bueno, y además de esas investigaciones, ¿qué marco teórico voy a utilizar? ¿Qué marco de autoestima voy a utilizar? Pero entonces, ¿qué normas me hablan sobre el divorcio? Y bueno, sí, tengo que arrancar pues con todo un proceso que por eso le digo, no lo vamos a hacer en este curso porque eso les va a gastar un trimestre. Y entonces luego defino qué instrumentos voy a utilizar. Voy a abarcar una muestra de 30 mujeres y de 30 mujeres divorciadas. ¿Cómo las voy a conseguir? En una comisaría, en una notaría, en un grupo de autoayuda, en un hospital, bueno.
Y entonces, ¿qué instrumento voy a aplicar? Ah, voy a aplicar una entrevista, voy a aplicar una encuesta, vamos a aplicar una evaluación de autoestima, ¿sí? Entonces, miren todo lo que conlleva hacer una investigación. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer una tarea. Ya se las voy a mostrar. Trabajo. Van a hacer este trabajo, ¿sí? De pronto para las personas que ya tienen experiencia en investigación, pues van a decir, uy, esto tan fácil, pero pues me toca hacerlo muy didáctico porque hay personas que nunca han tenido un acercamiento a una investigación y la idea es que tengan, esto es simplemente un acercamiento a un problema y un objetivo, ¿sí? No estamos hablando de que vamos a hacer una investigación, pero ustedes pueden empezar a pensar en algo, una investigación que quieran hacer más adelante. Entonces, en el QDL les va a quedar la lección, les va a quedar este formato, donde ustedes van a hacer el paso 1 y es escribir una idea, desde su interés personal, desde un campo o un problema y unas ideas posibles. Luego esas ideas las van a empezar a aterrizar, así, este es el cuadrito igualito al de la lección, van a aterrizar 2 o 3 variables. Si ustedes quieren solo 2 variables, entonces colocan solo 2 variables y las van a ir aterrizando hasta que lleguen a un resultado muy específico. Y finalmente van a formular su objetivo o su pregunta de investigación. Como les digo, hay personas que se les facilita más hacer primero el problema y luego el objetivo, ¿sí? O viceversa. Entonces, esta es la tarea que van a hacer, muchachos. ¿Tienen alguna inquietud, duda? Las escucho. Nos quedan unos minutos. No, profe, pues yo no. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro? Bueno, entonces la idea es que hagan su tarea juiciosa, que la suban al Q10. Yo lo voy a dejar en la barra de tareas. Y la idea es que entonces en 8 días empiezo a revisar y a resolver dudas. ¿Listo? Ok, Bueno, profe. bueno, muchachas, entonces nos vemos. Bueno, profe. Se cuidan Bueno, mucho. profe. Chao. Bueno, profe, Profe, gracias, 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 muchas Se profe. cuidan. gracias. Chao. Niñas. Chao, profe. Chao, niñas.